Tardes, muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, noches, en realidad ya aquí en Ranana. Estamos en la antesala de Shabbat Kodesh, Perashat Beha'aloteja, una perashá muy singular, ante todo y por sobre todo porque si quisiéramos tomar el pulso de la generación del desierto, tal vez esta sea la perashá que nos marque verdaderamente el diagnóstico final. Y, y realmente es un escenario en el cual el Humash Bemidbar eh, es un Humash meramente humano. Es divino por su escritura y su origen, pero es más que humano por su contenido, por su forma de presentarse, por todo lo que representa esas crisis y esas rupturas, esos fragmentamientos que suelen ocurrir en la persona o en las personas. Baruch atah Adonai Haolam she'akol nהיה bidvaro. Fragmentamientos múltiples en una sociedad en donde estábamos nada más en este momento a la salida del Har Sinai, estábamos a 3 días de un camino que nos llevaría con destino a la tierra de Israel. ¿Cómo lo escuchan? 3 días. A veces parece ser que cuando estamos tan, tan próximos a alcanzar una meta, es cuando a veces más nos dificultamos nosotros mismos, nos ponemos más barreras, nos ponemos más impedimentos y en última instancia nos hace que todo se transforme en un letargo realmente fatal, porque este letargo de 3 días se transformó en 40 años. La vida también pasa lo mismo, en muchas circunstancias. A veces uno tiene el ideal de venir a vivir aquí, a Eretz Israel, a Medinat Israel, en buena hora para los que estamos aquí y en buena hora para los que quieren llegar aquí. Ahora tengan por seguro de que quien les está hablando, no por el letargo, sino por las supuestamente ocupaciones que uno encuentra, en el momento que nos casamos, felizmente, comparto una intimidad, decidimos que con el nacimiento de nuestra primera hija, nosotros volveríamos a Israel porque ella nació aquí, cuando empiece la escolaridad primaria. Bueno, nos pasaron casi 30 años. Hizo más que la primaria. Se casó en Argentina y se vino a vivir aquí. Y todo esto tiene que ver un poquitito con que no solamente el hombre propone y Hashem dispone, sino que a veces nosotros nos ponemos los impedimentos y las trabas. Por lo tanto, todo aquel que tenga, como explicamos en los 5 minutos de Torá, todo aquel que tenga, eh, la semana que viene lo vamos a escuchar, pero ya lo he grabado, el tejelet en su tzitzit, a pesar de que los tzitzit deben ser blancos, la palabra tejelet no solamente es un color, sino que es una meta. Y el tejelet viene de la palabra tajelit. Tajelit quiere decir, tú tenés una meta, tenés un propósito, tenés un objetivo. Por favor, no lo abandonen ese objetivo, jamás, por ningún motivo lo abandonen. Bueno, vamos a ingresar hoy con una visión siempre interesante, por supuesto, del Netivot Shalom, en un aspecto poco conflictivo, por lo menos, que nuestra Sagrada Torá dice, Ubeyom Hakim et Mishkan, y en el día que se erigió el Mishkan, el santuario móvil, quizá He'anan et Mishkan cubrió la nube, que es la presencia del Todopoderoso, el santuario móvil, Lejo el Aedut, en la tienda de reunión del testimonio, Ubaerev, y la Mishkan que mar'e Esh ad Boker, y por la noche aparecía como una suerte de forma de fuego hasta el amanecer, Ken y Tamid. Así fue siempre. Am Israel se encuentra bendecido por la presencia de la Shejinah.
jamás los ha abandonado, ni siquiera en su destierro. Pero en el camino del desierto estaba la nube durante el día y un aspecto como de fuego durante la noche. Así fue siempre. Y agrega la Sagrada Torá, al pi Hashem Yahanu, ve al pi Hashem Isau. De acuerdo a la boca de Dios se habrían de acampar y de acuerdo a la boca de Dios habrían de movilizarse, viajar. Por lo tanto, nos dice el Rabino de Slonim que observa el lector que la Sagrada Torá es eterna y nos enseña a cada Yehudí el Derech Hashem, el camino de Dios. Ese es el camino de Dios. El camino de Dios que supo abrazar ¿quién? Abraham Avinu. Por eso fue su elección. El Derech Hashem. Hoy, por cierto, y por suerte todo el mundo conoce el Derech Hashem como expresión, porque es uno de los libros más logrados de, del rabino, eh, del autor del Mesilat Yesharim, ninguna duda. Y entonces de Ramjal, de Moshe Chaim Luzzatto. Pero aquí dice el rabino de Slonim, Inea Torah Kedoshá Initzchit, he aquí que la Sagrada Torah es eterna y viene a enseñarle al Yehudí el camino de Hashem. Entonces deberíamos nosotros entender cuál es la eternidad en esta perashá y cuál es el camino de Hashem que debemos aprender de lo mismo. Esa pequeña perashá en Bejalotejá nos muestra algo aparentemente para el lector de la Sagrada Torah, algo trivial. ¿Qué nos moviliza a nosotros el hecho de saber qué pasaba con el campamento y cuándo se movilizaba y cuándo acampaba? ¿Qué me hacen a mí esas historias del pasado? Uno se pregunta. Cuando hoy estamos en una urbanizados, donde no sabemos de desiertos, yo creo que esta época es la época donde más debemos conocer al desierto, porque vivimos en un desierto humano, no el desierto geográfico, vivimos en el desierto de los seres humanos. Y si no, veamos el mundo para afuera y veamos la realidad del hombre como desierto. Veyesh Lomar, dice entonces el rabino de Slonim, en Netivot Shalom, debemos decir que el día en que se erigió el santuario, cuando se levantó, nos insinúa sobre un Mishkan Prati, una suerte de santuario personal, privado, Oel Shiken Ba'adam, donde esa tienda habita en cada uno de nosotros. Nosotros somos ese pequeño santuario, hoy que el santuario no está. Como dice Be'azuli Mikdash, nos dijo Akadosh Baruj Hu en Baikra, harán para mí un santuario, Bishahanti, y habitaré Betoham, en medio de ellos. Betojo lo neemar, dentro de él no dice Akadosh Baruj Hu, Betoham está escrito. Quiere decir, explica Rashi, trayendo el Midrash, Betoch kol ejad ve'ejad, dentro de cada uno y uno. Y esto dice el autor, es el Tzibui Hashem Itbaraj. Esta es una orden, es una mitzvah que emana del Todopoderoso para que cada uno de nosotros, para que cada Yehudí erija por sí mismo, eleve, construya por sí mismo un Bet HaMikdash, un lugar donde la inspiración divina de la Shejinah, la presencia de la Shejinah pueda darse. Es por eso que nos dice aquí Perashat Beha'alotejá, Ubeyom Hakim et Amishkan, Ubeyom Hakim, en el día en que fue erigido el santuario. Pero si nosotros estudiamos en el libro de Vaikra, Bayom Hashemini, el día octavo, famoso, que se erigió el santuario, primero de Nisan, y cómo Moshe lo instaló y cómo Aarón y sus hijos fueron instalados. ¿Qué dice la Sagrada Torah? Beyom
Hakim et Mishkan. En el día que fue erigido el santuario. Hakim, dice, es Lashon Nistar. Lashon Nistar quiere decir sujeto anónimo. ¿Quién levantó el Mishkan? ¿El Mishkan se levantó solo? No, tendría que haber dicho Ubeyom, Hakim, Moshe, et Mishkan. Porque el responsable, ¿quién fue? Moshe Rabenu. Por supuesto que lo hizo con el favor de Dios. Pero hay alguien que lo viene ordenando, que lo viene organizando. Pero no lo dice así. ¿Por qué? Entonces, el hecho que nuestra perashá diga Beyom Hakim et Mishkan, el día en que fue erigido el Mishkan y no dice quién, se refiere, dice, con tanta poesía, al Kol Yahid Aboné et Mishkano Aprati. La Torah está hablando sobre cada individuo que construye su santuario privado. Cada Yehudí, hombre, mujer, construye su santuario privado. Esa es la mitad. Qué interesante. Vamos a ver cómo sigue. Ubeyom Akim et Mishkan, y en el día que fue erigido el Mishkan, el santuario, nos dice la Torah, quizás Anan Mishkan. ¿Qué pasó en ese día? De repente sentimos esa presencia inefable de lo divino. El día que se erigió el santuario, quizás Anan, la manifestación de la presencia de Hashem es a través de elementos naturales. Y en este caso, ¿cuál es el elemento natural por excelencia que hemos conocido de él? La nube. Anan, que eso representa la totalidad. Cuando Abraham se encaminaba por ese camino a la tierra de Moría y no sabía dónde era el lugar. Iba con su Isaac, su hijo, con Eliezer y con Ismael, según la tradición. Y dice, Bayoma Shelishi, y en el día tercero, Baisa Abraham etenav, elevó a Abraham sus ojos, Bayar etamakom rajó, y vio el lugar a lo lejos. ¿Qué significa? Si no sabía dónde tenía que ir. Entonces, ¿qué dice el Midrash? El Midrash dice, vio que había una nube colgada de la montaña. Todo el cielo estaba despejado, todo el cielo estaba límpido, todo el cielo estaba brillante. Había un lugar que tenía una nube. Esa es la imagen, comillas, de lo que representa esa presencia inefable. En el día que se erigió el santuario, la nube cubrió al santuario. Dice el Netivot Shalom. Muy inspirador sus palabras. Kasher Yehudi Mekimet Mishkano. Dice, cuando el Yehudi erige su Mishkan, Miyat Kamim Alav Nisionot. Enseguida, cuando tú construiste tu santuario, no es que ahí llegaste al reparo. Ahí empiezan las grandes pruebas a la vida del Yehudí. Quiere decir, ¿qué significan las grandes pruebas? Dice, ese es el sentido del Anán. Si de repente se te posa una nube aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Tenés visión para adelante? ¿Tenés visión para atrás? ¿Tenés visión a los costados? Nada. Todo se torna oscuro, todo se oscura, Esther, oculto. Qué bonito. Dice, en ese momento, Anán amoré al Esther de Hashehu. Quiere decir, el Anán que habla sobre el ocultamiento y la oscuridad. Quiere decir que en la medida que empezamos con la tarea, que uno diría, bueno, ya tenemos todo, ahí empieza tu verdadera prueba. Construiste tu santuario, ahora empieza tu verdadera prueba. Uba'erev, pero eso era durante el día. El día te acomete la dificultad, la prueba. ¿Y por la noche qué pasaba? Estudiamos hace 5 minutos que por la noche, y guía la Mishkan que mar'e. Por la noche dice la Sagrada Torá, aquí en nuestra perashá, por la noche
había sobre el Mishkan, repito, que mar'e esh. Para aquellos que saben bien el hebreo, que aquí son muchos, que mar'e, como la apariencia del fuego. Yo no leí el Netivot Shalom todavía, no lo recuerdo. No recuerdo todo de memoria. Pero que mar'e es, ya me presenta una dificultad. O es fuego o no es fuego. Pero decir que mar'e es como mar'e. Como si fuera fuego. Erev, dice Netivot Shalom, es muy bonito. Uzman itgabrut hachombriut beata'avut. El anochecer, el atardecer, cuando las luces del día se disipan, ese momento del Erev, ¿saben por qué se llama el Erev Erev? Nosotros decimos noche o atardecer. Erev es el sentido de que todo está me'orav, está entremezclado. El día empieza a ceder su luz y la noche empieza a ocupar el espacio y todo eso empieza a leitarvev, Erev, me'orav, todo está mezclado. Es la hora del día en el cual ahora se puede ver muy bien en verano, porque la noche no cae abruptamente. Hasta que cae la noche lleva su tiempo y nosotros hoy lo experimentamos en nuestra tefilá, que en el momento del cielo aparece el gran pintor, el pintor mayor, toma su paleta y de repente tu cielo lo ves en un lugar celeste, en un costado violeta, en un costado más abajo azul profundo, en un costado más allá negro y más allá es naranja. ¿Algún pintor ha pintado un cielo tan hermoso como el Kadosh Baruj Hu? No conozco. Y es emocionante ver ese cielo. Eso es el Erev. Ese es el Erev. Es todo lo que está entremezclado. El Netivot Shalom dice que el atardecer, el anochecer, el Erev, donde todo se mezcla, es el tema de donde se impone en la vida del ser humano todos los pensamientos materiales, todos los deseos, a veces compulsivos, exagerados, donde el impulso del mal, el Yetzer Hará, está todo el día, como el Yetzer Hatov, como el impulso del bien. Nada más que en la noche, el impulso del mal sale de fiesta. ¿Y qué hace el impulso del mal? Boer quemar esh. Arde como si fuera fuego. Es interesante la perspectiva, no por lo reiterativo, sino por la forma de poder analizar un escenario, como les decía, que es muy prosaico, los campamentos que se movilizan al Piaget, Piajanú, al Piaget, Isau, pero que hay algo más. Lo que se movilizaba entonces era el campamento de Israel. Lo que se moviliza hoy, ¿quién es? Cada uno de nosotros. El individuo, cada uno en su construcción cotidiana. Ve'al Yehudi lada'at shekol ze unisionot hachaim. Y dice entonces el Netivot Shalom, y sobre todo esto debe saber el Yehudí que todo esto es misionot hachaim, son todas las misionot, las pruebas. También Nisayón son las experiencias de la vida. Todo esto es un probatorio de nuestro vivir que me rumaz be'emshech pasuk, como lo dice la continuación del pasuk. El versículo dice, una vez que habla de la nube durante el día y el aspecto como el fuego durante la noche, el Torah nos dice, Ken iye atamid, para que tengas que saber, esto es así siempre. ¿Cómo que la Torah te está hablando ahora? De repente, en la plena claridad del día, la nube no te permite ver. Se me hizo la nube. ¿La nube qué significa? El olvido.
es el oculto, es el escenario de lo oculto, de lo que no se puede ver. Y la noche es el escenario de la compulsión, cuando la persona desea, arde como fuego. Así será siempre. La nube lo cubría y el aspecto de fuego por la noche. Así, dice el rabino de Slonim, será el orden permanente en todos los días de la vida del Yehudí, ese Yehudí que siempre habrá de pasar nisionot, pruebas, Shel Ester, del ocultamiento, Shel Esh, y del fuego del impulso del mal. Eso para que sepamos. Si uno está muy angustiado por las dificultades que le aparecen, que no se angustie. Esto es así siempre. El objetivo es cómo poder vivirlo. La Sagrada Torah no es una mirada solamente optimista de lo que es y lo que debe ser la vida. Es una mirada real. Mirarlo realmente. Dice entonces, Ulefije alote anan la oel, y cuando la nube se elevaba, se disipaba por sobre la tienda, ¿qué pasaba? Viajarejen y Israel. Después de eso, ¿qué pasaba? La nube se levantaba, se disipaba, Am Israel marchaba. Muy bien, les digo muy bien a los presentes en el Bet. El pueblo de Israel marchaba. Explica el Rab. Yehudí yedá shekol elu anisionot, que el Yehudí sepa que todos estos nisionot, todas estas pruebas que pasamos cada día de la vida, molijimo tol y todo, lo hacen conducirse hacia lo bueno. ¿Por qué? Shekasher ististaleka hashehu, cuando se istalek, se salga, se quite la oscuridad, cuando se levanta la nube, la Torah dice, después de eso van a viajar, van a movilizarse. Entonces, en ese momento, el Yehudí podrá movilizarse, podrá elevarse de un escalón hacia otro escalón. La oscuridad que trae después la luz, siempre es así en la vida. Netivot Shalom está hablando, llevando aquello que parece tan lejano, tan distante y tan increíble, lo trae a la vida cotidiana. Porque el momento de la noche es un momento de duda. ¿Cómo disipar la duda? Después de la oscuridad, dice, habrá de venir una gran luz. Y como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, y cita al capítulo 5 de Avot, Azarani Sionot Nitnasa Abraham Avinu Alaba Shalom Be'amad Bekulam. Si queremos saber qué representa el Nisayón, ya los jajamim, la prueba, el examen, ya los jajamim hablaron en Pirkei Avot, el capítulo 5, que empieza hablando del número 10. En ese capítulo hablan 10 pruebas fue sometido Abraham Avinu. Be'amad Bekulam. Amad Bekulam quiere decir, la Amot Be significa aprobar el examen. Amad Be. Amad Bekulam. Abraham Avinu las superó todas. ¿Y por qué? Sherekol Asagotab Umiregotab, porque todo lo que Abraham pudo percibir, todo lo que Abraham pudo elevarse a lo largo de su vida, dice el Netivot Shalom, no le vino de regalo. No es un regalo celestial. No. Todo eso le vino a él. ¿Por qué? Al Yedén Nisionot She'abru Alá. Cada nisayón que hizo con él, un upgrade, elevarlo un poco más. La persona hoy en día cuando sufre, Dios no permita,
alguna situación no exitosa en la vida, no se siente bien. Si fracasa en algo, no se siente bien. Si se frustra con algo, no se siente bien. El nisayón significa ese fracaso, significa esa frustración, significa ese impedimento. Aprender de los fracasos es indudablemente mucho mejor que aprender de los éxitos. Los éxitos te van construyendo o tú te vas construyendo una figura con el éxito que piensas que como tú no hay nadie. Sos un crack, como decían mis amigos uruguayos. El mejor. No conocer fracasos en la vida es no poder crecer. Abraham tiene esos nisionot y los nisionot pueden ser para bien o para mal. El Ramban, Moshe Ben Nachman, estoy hablando, no leyendo al Netivot Shalom, dice, Kola nisionot shebatorah letovata menustehem. Todos los nisionot, todas las pruebas que nosotros leemos en la Torah son para el bien de quién, de quien es probado, no del probador. Akadosh Baruj Hu sabe lo que da Mordejai, lo que da Ariel, lo que da Naftalí, lo que da Tamar, lo que da Mordejai. Akadosh Baruj Hu ya lo sabe. Pero el hecho de que me pone a mí en la prueba no es porque quiere saber más de mí. El objetivo del Nisayón, dice Rambam, es que tú sepas más de ti. ¿Quién verdaderamente sos? Esto es un regalo que nos dice el Kadosh Baruj Hu. Vejenita va Midrash, y así aparece en el Midrash de Bereshit Rabbah sobre el Pasuk, cuando Kadosh Baruj Hu llega, lo lleva a Abraham a la última prueba. La última prueba de Abraham vino, creo que todo el mundo la recuerda, la leemos el segundo día de Rosh Hashanah, y se refiere a la Akedah, muy bien, el sacrificio famoso de Isaac. Vea Elohim Nisat Abraham. La Torah dice específicamente, y el Todopoderoso Nisa probó a Abraham. Se me vi al Z, dice que trae el Midrash un pasuk. A Elohim Nisa et Abraham. El Todopoderoso probó a Abraham. ¿Qué significa Nisa? ¿Probar? El Midrash dice no. Cuando tú, lector, vayas a ver Teilim Sama, el Teilim 60, entre otras hermosas palabras, dice el rey David, Natata lireeja nes leitnoses. Le has concedido a tus temerosos un nes, todos dirían, milagro, leitnoses. ¿Para qué? No podría decir milagrearse. No. Nes milashon nisayon. Dice, Nes, no es un milagro. Natata lireja Nes. Nes, dice el Netivot Shalom, explica el Midrash, es de la palabra nisayon. No solamente es milagro, el milagro contiene ¿qué? La prueba. Nisayon, ajar nisayon. Una prueba tras otra. Que todos los hombres pasan constantemente una prueba. Pero Nes, Natata lireja, le dice a tus temerosos un Nes, Nisayon, leitnoses. Leitnoses es para elevarse. Por lo tanto, no solamente Nes quiere decir milagro, no solamente Nes quiere decir Nisayón, Nes quiere decir estandarte, como una bandera. Para una bandera sirva como tal, ¿qué hay que hacer? No tiene que estar guardada en un escritorio. ¿Dónde tiene que estar? En lo alto del mástil. Allí, el estandarte, arriba de todo. Por eso dice Netivot Shalom, Nes viene también del sentido de Gedulá, de grandeza. ¿Cómo dice esa bandera del barco que está lo más alto posible?
Y esa bandera que está en lo alto, lo más alto posible de la embarcación, se la ve de lejos. Bishvil lenasotamu legadlam ba'olam. Entonces, ¿para qué viene el Nes? Para probarlos a los hombres, al hombre como Abraham, y engrandecerlos en este mundo. Para poder elevarlos a los niveles más elevados, uno tiene que pasar por dónde? Por los niveles más bajos, los nisionot. Si bien uno quisiera no tener nisionot en la vida, tal vez ahora cada uno pueda pensar a cuáles nisionot tiene que pasar hoy en día. Toda la vida son nisionot, toda la vida. Besot melamed esta Torah de Perashá. Y esto dice en Netivot Shalom. Esto nos enseña la Perashá en nuestra Perashá. La Torah en nuestra Perashá. Que también estará la nube cubriendo y el aspecto del fuego en la noche. Y esta es el orden de la vida de cada Yehudí. Jaim, una vida, Retzufim, Nisayon, Ahar Nisayon. Retzufim quiere decir seguidas, constantemente, de una prueba tras otra. Pero todo esto lleva finalmente al cumplimiento del versículo de Teilim. Le concediste a tus temerosos un nes, un estandarte para estar en lo alto. Porque en la medida de que se levanta la nube por sobre el Mishkan, el santuario que sos tú interiormente, cuando se disipa la oscuridad, ahí se movilizaba el pueblo de Israel. Si no, empieza el Yehudí a viajar, empieza a movilizarse y elevarse a los niveles más altos. Pero algo más, dice Netivot Shalom. Fantástica, perdón por fantástica, yo lo considero fantástico, porque por lo menos me está hablando a mí, me está hablando a mí de cómo ver este versículo de la Torah, estoy tan lejano de él. Beod, dice, algo más se insinúa en esta perashá. Al derech avodat Hashem. Derech Hashem es el camino de cómo servir a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo servirlo a Kadosh Baruj Hu? ¿Alguien tiene el secreto de cómo servirlo? Y Nebe Hayab Shel Yehudi, dice en Netivot Shalom, he aquí que en la vida nuestra, en la vida de cada uno de nosotros, hay tiempos que iluminan y hay tiempos oscuros. Tiempos iluminados y tiempos oscuros. Y cada Yehudí tiene que saber que la oscuridad, como la luz, todo está bajo la providencia superior, divina. Y aún en los tiempos oscuros que no nos faltan, el Yehudí tiene un Yehud, un destino, un tafkid, una función, beseder abodá, y un orden de cómo servir a Dios, no solamente en los días iluminados. Así como los días luminosos tengo clarísimo lo que tengo que hacer, en los días oscuros también. Y cuando la nube cubría el Mishkan, que Akadosh Baruj Hu mejase alab beester bechashekut, donde el santo bendito él te viene a cubrir a ti con ese ester, con ese ocultamiento, con esa oscuridad. Aderech az, ¿qué hay que hacer? En ese momento el camino es detenerse allí donde está. La abod le Hashem itbaraj. Servirlo a él aún en esas circunstancias de oscuridad y de ocultamiento, pero detener, no seguir adelante. Por eso el pueblo de Israel acampaba. Cuando la nube cubría, el pueblo acampaba. Cuando la nube se elevaba, el pueblo caminaba. Acá dice, maravilloso, que cuando llega el momento de la oscuridad, Akadosh Baruj Hu está contigo. Hashem li lo irá. Hashem está conmigo, no he de temer, dice David Amelech. Pero no te arriesgues, no sigas adelante. Dice, como dice Beakesil, bajó Sheholech.
Estudiamos en el famoso libro de Rey Shlomo Kohelet, capítulo 2, si no me equivoco, de Akesil bajo Sheholech. El Kesil, ¿quién es? Aquel que no es Jajam. Jajam es el sabio, Kesil es el no sabio, el tonto, el necio. El necio también camina en la noche, en la oscuridad. No es la mejor. Akesil Rotze Gamba Hoshech Lioto. El necio también en la oscuridad quiere decir, ven como soy yo sigo adelante, yo camino. Pero la verdad, dice Netivot Shalom, es imposible caminar en la oscuridad. Imposible. El Az Sarich Rak Lishmor Shelo Yipo. Lo único que tiene que cuidarse la persona en la oscuridad es no caer. Cuando llegan momentos oscuros en la vida, hay que detenerse a pensar, parece decirlo. No seguir avanzando porque uno se puede caer. Be'eche Anan Mejase, con el momento que la nube cubre y el Yehudí está casi inmerso, sumergido en el ocultamiento y en la oscuridad, tal vez su meta en la vida, su destino en la vida, su función en la vida, no le queda clara, no la puede ver, no la puede entender. Entonces, la Torah dice, Yahanú bene Israel velo Isao. Acampaban los hijos de Israel y no se movilizaban. En ese momento dice, Yekabel eta Anagá a Eliona. En ese momento tú como Yehudí tenés que recibir esa conducción superior. ¿Qué significa eso? Que el Kadosh Baruj Hu quiere en ese momento de ti que le sirvas a Dios en medio de ese ester panim, en ese ocultamiento de su rostro. Nosotros sabemos lo que es ester panim. Tal vez el 7 de octubre se llama ester panim. No por dónde estaba. Yo sé dónde está, pero aparentemente el ocultamiento de su rostro. La época de Megilat Esther habla del ocultamiento del rostro de Dios, mejor. O sea que hay experiencias del ocultamiento. Entonces en ese momento dice, hay que mantenerse allí. Y está escrito en la Torah, "Ubha'arich anan ala mishkan yamim rabim". Y si esa columna, esa nube que cubría, se mantenía por días muchos, puede ser meses o años, no fue así, pero prácticamente podría ser. Entonces, ¿qué pasó? Beshambru bnei Israel, mishmeret Hashem lo hizo. Los hijos de Israel tenían que cuidar y guardar la custodia de Hashem y no movilizarse. Porque en el momento que se prolongaba la nube, entonces solamente que tenía que hacer el pueblo de Israel, no movilizarse. Beshambru mishmeret Hashem, ser guardianes, ser respetuosos con esa realidad que vivo y poder tener conmigo siempre mishmeret Hashem, esa custodia de lo divino. Ishmor la tafkid, cuida la función, tu lugar, tu rol que el Kadosh Baruj Hu te exige a ti ahora para servirlo a Dios en medio de esa oscuridad. Pero que no viajen, que no se movilicen, porque no es el tiempo para caminar y ascender. Y de acuerdo a cuando se levantaba la nube por sobre la tienda del testimonio, dice la Torá, Ajarei Gen Isau. Después de eso, se movilizaban. Cuando la nube se va y finalmente, el único que nos ilumina con su presencia es el Akadosh Baruj Hu. Y entonces eso nos muestra que tenemos que volver a la travesía, tenemos que volver al camino y tenemos que caminar cuanto más para poder elevarnos de grado en grado. Al pi Hashem Yahanu, ve al pi Hashem Isao. Así empezamos nuestro show. De acuerdo a la boca, la voluntad, lo expresado por Dios, acampaban y por la boca de Dios viajaban. Toda la vida es por esa Anhagá Eliona. A veces la sentimos más, a veces menos.
pero todo es por esa conducción celestial, dice el Netivot Shalom. Y ella Kadosh Baruj Hu Rotze, si tú quieres saber lo que es el cómo servir a Dios, tenemos que entender definitivamente que a veces Kadosh Baruj Hu quiere que lo sirvamos a Él en medio de la oscuridad, pero a veces también quiere que lo sirvamos a Él en medio de la luz. Aún en el tiempo que la nube cubría toda la realidad del judío, tenía que saber el Yehudí que esto no es porque sí, ahora es un tiempo malo, mala suerte. No, no, todo esto es de la conducción que nace de Akadosh Baruj Hu. Shetobe'aim mimenu, un tiempo que se le exige a la persona, se le requiere ahora desde los cielos este tipo de tareas, desde esta nube que lo cubre. No me cabe ninguna duda de que en el Tibot Shalom, si estuviera hoy, falleció en el año 2000, hace 24 años, si estuviera hoy presente, creo que hablaría en qué tiempo estamos nosotros hoy. Tal vez cuando esa nube está posada sobre esta bendita tierra y tal vez muchos no comprenden cómo poder actuar en este tiempo. Tal vez. Bejel Matzinu Inyan Ze, terminamos, también hallamos este tema en lo que se dijo antes de recibir la Torah. Nos manda a Perashat Yitro, Shemot capítulo 19. Le dice Dios a Moisés, antes de empezar con la revelación, Ine Anoji Baeleja Be'ab Ehanan. He aquí que yo vengo en ti en medio de lo espeso de la nube. ¿Qué veía el pueblo? Lo veía Moshe. Y de repente Moshe se ve envuelto por una nube no transparente que, eh, tra- eh, ¿cómo se dice? Que trasluce, sino Be'ab Ehanan, en lo espeso de la nube. Babur, ¿por qué le dice Dios así? Ishma'am bedabberi imah, para que todo el mundo escuche. Todo el mundo no tiene que ver, porque para ver no hay para ver nada. Pero tú como Yehudí, la tarea tuya es Shema, no Re'e Israel. Mira, no hay lo que mirar, pero para que todo el mundo te escuche que estoy contigo, hablándote. Entonces, en ese momento llegará el momento de las grandes revelaciones superiores de lo que es Kabbalat Torah, de lo que es recibir la Torah. Y quería el Todopoderoso, Legalot Shegam Basman Si Ajoshe. Dios le quería mostrar al pueblo y a Moshe una lección para toda la vida. Que en el momento que llegamos a la cumbre, a la mayor oscuridad en lo espeso de la nube, aún así el Yehudí puede hacer la voluntad de Dios. Y esa es la explicación. He aquí que yo vengo a ti en lo espeso de la nube, para que todo el pueblo escuche cuando yo hable contigo. Klal Israel Shegam Be'ave Anan Diburima, para que sepa todo el pueblo de Israel que cuando yo estoy contigo, aún en el espeso de la nube, hablo contigo y estoy cerca de ti, para que no piensen Shebizman Esther Akadosh Baruj Hu Mitbar, para que nunca pienses que en un tiempo de ocultamiento el Todopoderoso se está alejando. Y como enseñó nuestro maestro, dice el Netivot Shalom, Moshe nigash el Arafel asher shama Elohim. Y Moshe se acercó al Arafel, la neblina donde allí estaba, comillas, Dios, que hay tres niveles de oscuridad: Hoshech, Anán y Arafel. Oscuridad, nube y Arafel. ¿Cuál es el más fuerte de todos? Bekashem y Kulam.
y el más profundo de todos es el Arafel, porque el Arafel es la oscuridad densa, una oscuridad que te inmoviliza. Moshe dice terminando, Gilale Klal Israel Asher Shama Elohim, y Moshe les revela al pueblo de Israel que allí en el Arafel, lo más denso, lo más oscuro, allí está el Todopoderoso, que Dios se encuentra también allí. Kadosh Baruj Hu exige que cada Yehudí que lo sirva a él aún estando en el Arafel. Cuando el Arafel para mí significa lo que no puedo ver bien y lo que me resulta difícil, también Hashem está cerca de él, porque dice Shelomo Amelech, cuando inaugura el Bet HaMikdash, Hashem Amar, Lishkon Ba'arafel. Hashem dijo, habitar el oscuro del Arafel. Bien, y aquí entonces termina el concepto, este es el camino de servir a Dios, que se aprende de esta perashá. She'al Yehudí ladat bechol hazman, que el Yehudí debe saber en todos los tiempos, Mau Yehudo, cuál es su destino, su meta, su proyecto y cuál es su función y qué es lo que Hashem, tu Dios, te pide a ti en esta hora, en este momento. Muy bien, Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por acompañarnos y quiera Dios que podamos cumplir con cada una y una de las palabras y los deseos. Laila Tov, muchas gracias a todos.